Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende cuando se vea este espacio. Tenemos hoy con nosotros al escritor gallego Luis Valle. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Jorge. Encantado de estar hablando contigo y poder compartir un rato alrededor del tema de la poesía. Al tema de la poesía y de otros temas. Ujú, ujú. Causa de nieve. ¿Por qué Causa de nieve? Ediciones Amargor del año pasado. Es tu libro. Sí, es exactamente este libro. Em, Causa de nieve es un título nuevo respecto a lo que era el título original de esta obra, que es una obra inicialmente escrita en gallego, publicada por una editorial gallega también en el año 2017. La editorial se llama Barbantesa, de hecho sacaré un libro en breve con ellos. Y el título original de esta obra era Para que eu beba, que en gallego es un título muy eufónico, con un cuenteo silábico que queda muy bien, pero la traducción al castellano sería Para que yo beba. Y digamos, esa eufonía o esa sonoridad yo creo que se pierde un poco. Entonces busqué dentro de lo que es el libro pues un fragmento que reflejara bien lo que es el espíritu de esta obra. Y yo creo que Causa de nieve es una idea un tanto abstracta, pero también evocadora, que se adapta bien y que refleja bien lo que es el contenido de este poemario. Has hablado de que el libro inicialmente fue escrito en gallego. Sí. ¿Cómo? Explícame los pasos de esa traducción para convertir un poemario, porque es un poemario, al castellano. ¿Se ha perdido ritmo o Lo vas? Ujú. Lo que procuré, Jorge, fue, yo creo que traducirse propiamente un poeta, traducir su propia obra, es francamente complicado. Lo que hace es, o lo que yo hago al menos, es una reescritura casi completa de la obra. Es un trabajo casi más difícil que escribir un nuevo libro, porque cuando tú haces una versión, una reescritura de un poemario escrito en otro idioma en el que eres competente, eh, juegas con un número muy limitado de posibilidades, o sea, porque tienes que ser más o menos fiel a lo que es la obra original, en este caso Para que beba, pero tienes también que ser fiel a lo que es el hecho final, que es un poemario. Un poemario tiene que tener poesía y la poesía tiene que tener ritmo, tiene que haber unas imágenes que estén bien engarzadas, tiene que haber unos símbolos que sean coherentes entre sí. Entonces, ese trabajo que propiamente yo no le llamaría traducción, sino reescritura o una versión de la obra anterior en otra, de la obra anterior en otro idioma, en este caso en castellano, es pues un proceso casi de reescritura integral de esa obra y de adaptación a ese nuevo idioma, porque la prosodia, el ritmo, incluso la sonoridad del castellano, el gallego, siendo lenguas romances ambas y próximas, es muy distinta. Entonces es un ejercicio pues bastante complejo, yo diría que un ejercicio un poco de orfebre, en el que intentas reajustar y crear de nuevo una obra poética que yo diría que es una obra poética nueva. De hecho, hay poemas que no están, hay elementos en la mayor parte de los poemas que fueron omitidos, algún otro que fue incluido a mayores para procurar mantener el valor poético. Yo creo que lo que pretende o lo que pretendemos la mayor parte de poetas, porque la poesía es dicten, es condensar, es condensación, es esas palabras de Chekhov en realidad se podrían incluir casi
cualquier poética, digamos, o libros sobre poesía, de teoría de la literatura, en el sentido de que de alguna manera uno de los principios, de las bases, de los fundamentos de la poesía es precisamente la condensación, o sea, decir mucho en pocas palabras. La condensación a todos los niveles, la condensación conceptual, la condensación intelectual, la polisemia, la apertura de horizontes. Yo creo que todo eso caracteriza de una u otra manera la poesía de casi todos los grandes, de casi todas las grandes y poetas de la historia, porque en realidad es la aspiración que tú debes tener presente para acabar escribiendo un buen poema, creo yo, vamos. El estudio siempre tiende al equilibrio, quiero decir, el estudio y el conocimiento siempre nos amplía nuestros horizontes y nos permite de alguna manera ser más plenamente humanos, tal y como yo lo entiendo. Dice humanidades, que digamos este fue mi formación de mi licenciatura en su momento, y después sí que es cierto que hice posgrados en cosas muy variopintas, o sea, sí que es cierto que me preocupé en su momento de la didáctica, de los temas filológicos. En filología hispánica es en lo que tengo una cosa que se llama el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, que es la consecuencia de unas cosas que eran los cursos de doctorado en su momento. No sé si se siguen denominando, si se sigue denominando así o cambió. Y luego hice posgrados en cosas muy variopintas, en políticas culturales, en gestión del patrimonio cultural. Y todo eso yo creo que al final sí que se equilibra, porque te permite pues ver la vida pues de una manera más holística, quizá un poquito más amplia, entender diferentes aristas de la realidad y sobre todo comprender que hay muchas aristas de las que desconoces absolutamente todo. Entonces, yo en general creo que los estudios humanísticos y la amplitud de estudios, incluso científicos por un lado, digamos eso que se llama de las ciencias y de las letras por otro, son positivos y siempre te llevan a un mayor equilibrio, si quieres, ¿no? Personal al menos. ¿Qué es para ti la Universidad de Santiago de Compostela? Pues es... Hablo espiritualmente, ¿eh? Sí, bueno, aparte de mi alma mater y tal, educativa y formativa, porque es en donde en realidad es la universidad en la que cursé la mayor parte de mis estudios, hice trabajos con varios departamentos, estuve involucrado en varias investigaciones. Yo creo que las universidades, no solo la de Santiago de Compostela, la de Santiago de Compostela es una universidad histórica. Tú lo sabes perfectamente que Santiago es una ciudad que amas, igual que yo la amo. Es una universidad con más de 500 años de historia, una de las más antiguas de España y, en consecuencia, también una de las más antiguas de Europa. Las universidades, yo creo que, aparte de formar profesionales, que a día de hoy es muy importante que haya una orientación, digamos, hacia cubrir las necesidades sociales, sociolaborales del mundo contemporáneo, que es un mundo súper cambiante, súper complejo. Aparte de eso, yo creo que tiene que seguir cumpliendo una función de formación humanística, personal, de desarrollo humano, porque no podemos perder la perspectiva de que la educación superior en este ámbito, en el ámbito universitario, debe ser transformadora personalmente para aquel que está dentro de esa universidad y finalmente también transformadora desde un punto de vista social, porque esa persona haya crecido, haya de alguna manera se haya enriquecido
personal intelectualmente y eso luego permita repercutir positivamente en su esfera social o en su ámbito laboral. Y yo creo que la Universidad de Santiago es una universidad que de alguna manera, vamos a decir, como entelequia, como sigue manteniendo, yo creo que una buena parte de esa comunidad universitaria sigue manteniendo esa idea pues, humanística y de formación personal más allá de lo que es la formación sociolaboral, que ya te digo que evidentemente es muy importante. Dentro de la poesía, ¿en qué sector te colocas? ¿Poesía romántica, poesía social, poesía urbana? Yo creo que si tuviera que poner un par de etiquetas, a lo mejor diría que poesía metafísica, poesía del silencio, quizá, serían un poco las etiquetas que quizá le cayeran mejor a lo que vengo haciendo. De alguna manera tengo un plan trazado desde hace 25 años, digamos. Yo empecé a escribir en el año 1997, en el mes de mayo, a partir del mes de mayo del 97, vengo escribiendo, leyendo, trabajando de una manera más o menos estructurada cotidianamente, ¿no? En el año 2001 publiqué mi primer libro y en realidad eran 4 libros, era un volumen con 4 horas, ¿no? Que dices, bueno, pues vaya manera rara, ¿no? de empezar una carrera poética. La idea era hacer un volumen en el que se recogiera un poco como un semillero todos esos ámbitos poéticos en los que me interesaría trabajar en el futuro. Y empieza en el poema corto, hay un par de libros que se llaman Jano y Getron Irán que están estructurados en algo que se podría asemejar al haiku, pero básicamente vamos a dejar un poema corto, ¿no? de tres versos, entre las 15 y las 20 y pocas sílabas, que buscaban eso, una cierta revelación, una aproximación a la realidad de una manera sencilla pero no simple. Un tipo de poesía, digamos, de máxima condensación expresiva. Luego hay otro libro en ese volumen del año 2001 que se llama Poemas para el silencio, que es el modelo más convencional, digamos, de libro que se viene haciendo en los últimos 80 o 90 años, que son un libro de poemas al uso entre los 6 o 7 versos y los 30 o 40 versos, poemas medios en los que hay otro uso y hay un tema ya que queda explicitado, que es el propio silencio. El libro se abre con un poema que es ¿por qué hemos de temer a la muerte si nuestra lengua materna es el silencio? Es pues un libro en el que se empieza a bordear, a analizar, a mirar hacia el silencio de una manera lírica. Y finalmente acaba con otro texto, un poema extenso que se titula Inacabado, que es un poema de 400 y pico versos. Y a partir de ese volumen, digamos, del año 2001, yo lo que procuro es ir amplificando ese discurso y reescribiendo esa obra. Y sigo haciendo haikus o poemas cortos, sigo trabajando el poema medio y últimamente también regresé al poema largo. De hecho, en 2 o 3, en breve, o sea, ya en una semana escasa estará en librerías un libro nuevo que se titula Alianza, pero en 2 o 3 meses publicará Chanda Pólvora otro libro que se titula Asasuras, que es un poema de 600 versos. O sea, digamos que de alguna manera desde ese origen y tal, hace 20 y pico años, pues estoy procurando
seguir un plan que viene trazado y que viene orientado, ¿no? desde esos orígenes. Hola, buenos días. Voy a leer unos poemas de este libro publicado por Amargori, que salió a finales del año pasado, de 2021. El libro, como pudisteis ver, se titula Causa de nieve y es un poemario básicamente elegíaco dedicado a mi padre. Estoy chazando con la cuchara las hojas del suelo, charlando con las migajas por las que luchan los gorriones y la paloma. La paloma, los gorriones y yo limamos con las pestañas los bordes del sol. Pero solo Dios trabaja para que yo beba. Desde hace tiempo nieva en los ojos de Dios y yo procuro comprender en lo más íntimo de ti esa pródiga conjura azul que de súbito se expande, ese movimiento informulado de la sombra alrededor de tu cuerpo. Miro adentro, temo al corazón en el momento exacto del puño y la chispa. Frágil, la música muda tu piel a ambos lados del espejo y hay chamuscos tan negros que en mí pierden los nervios las estrellas. Padre, oh Padre, quiero que el cielo llegue a puerto y abrazarme al recuerdo de tus ojos y procurar en esa costa tu cuerpo y estrecharlo hasta la calma, hasta la mudez de la luz, hasta la matriz de la piedra, hasta el suicidio de las olas. Te mueves por mi sueño como el mar, con sus blancas caderas rotas. Eres la espuma que me sonríe sin límite, la noche del principio del mundo. No hay azul para ahogar el amor. Entre nosotros arde el bosque. La muerte crece en círculos de campana y llanto y agota en la ciudad el dulzor de la pervinca. Una voz afirma, tú ya nunca tendrás la edad de los suicidas. El cielo es la mirada que escogiste, abrazado a la piedra. Habitación 213. En mi cerebro vive la abeja del insomnio. Como palomas exangües caen las fajas de lino sobre Adena Uerale. Veo algunos ángeles dormidos sobre las copas de 3 abedules nevados y una porción de sombra encolada al lomo de un gato tuerto. En el cuarto hilo y deshilo aves de sílex en el centro de la existencia y el sueño de la rama dorada se hinca en el corazón de un sol demasiado enfermo al otro lado del mundo. El mundo gira nervioso y lento, como un niño demasiado triste para llorar. Nubes polacas danzan en mis ojos como caracoles ahorcados.
toso encima del cielo de Cracovia y una colilla cae de la casi visible mano del ángel. Turbio, dentro de mí, el cáncor asceno escupe un vaso y el viento teje cráneos expresivos, crudos. Destiré la cabeza, desequé el espíritu, detuve la danza hacia el final del viento. Ahí la vida semeja feroz ala que anochece, arrebol del grito tras los grandes tiros. Escucho olvidar es nacer, donde la luz ya no prospera en los paños negros. Se encostran los cornetes, se necrosan los huesos turbinados. En mi frente crecen las arrugas, en mi corazón florecen las manchas, las manos son valvas que acopan la noche. Tumbado en este banco, la soledad apiña en el aire pájaros mudos. Algunos, los más hermosos, orinan los paños del dispensario. Otros, rojos y feroces, danzan azules entre cantos o estribillos. Demasiada quietud ocupa mi cuerpo. Hurgo en la basura. La pupila entierra la belleza. Imagina rosas de plástico ante la propia tumba. Dibuja choperas de juguete, alquitrán a los mirtos. Todo esto podría parecer un juego, de no ser porque no es un juego. Hambre. Se encienden ruidosos los dientes en el estómago del animal que sueña. Tengo la suerte de ser hijo de librero. Y desde pequeño tuve acceso a los libros que quería. Quizá la obra que de alguna manera supuso yo quiero hacer algo parecido a esto fuera el libro del frío de Antonio Gamoneda. Probablemente sea la obra, digamos, que cuando leí ese poemario dije, yo quiero escribir esto, porque esto es lo que yo quiero leer. Quiero tratar de hacer algo similar. Evidentemente el libro del frío es un libro muy concreto, muy específico, de un momento, digamos, de cumbre de la obra ya de un grandísimo autor como es Gamoneda. Y me pasó también con la obra de varios autores, o sea, pero con el conjunto de la obra, un autor que me apasiona es José Ángel Valente, lo que es su trayectoria lírica. Es cómo va construyendo esa trayectoria lírica, cómo va dando los pasos que a él le parecen necesarios en cada momento. Y bueno, luego hay evidentemente libros que cuando lees a lo mejor en tu adolescencia, cuando con 17 o 18 años leí la obra completa de Rimbaud, también dije, esto es una maravilla, o sea, me encantaría poder llegar a hacer algo parecido. ¿Sabemos enseñar? Pregunta Jorge, si sabemos enseñar dentro, digamos, de lo que es una educación formal, vamos a decir, no, el trabajo que hacen los docentes en el aula, yo creo que sí que sabemos enseñar y que tenemos muchos docentes muy buenos. El problema también de la docencia es que en realidad es algo que depende mucho del estado de ánimo, de la propia voluntad de esa persona frente a su auditorio. O sea,
los profesores, yo creo que en general tienen, la mayor parte de ellos, vocación e intención de transmitir conocimientos. Pero sí que es cierto que el proceso de conocimiento es un proceso muy complejo y muy frustrante, por otra parte, para el que está transmitiendo esos conocimientos. Te pongo un ejemplo un poco para verlo en perspectiva histórica. Los primeros textos históricos registrados entre, digamos, 6.000, 6.500 años antes de nuestro tiempo presente, por ejemplo, textos sumerios, asirios, reflejaban el decaimiento de las costumbres, el poco respeto de los jóvenes por los mayores, la incapacidad de aprender. Esto forma parte de la tópica de las civilizaciones humanas, yo creo que desde el principio de los tiempos, ¿no? Y es una tópica que la propia historia desmiente, porque hemos aprendido muchas cosas, hemos mejorado muchas cosas. Lo que no hemos cambiado sustancialmente es en lo que es nuestra estructura, digamos, ética, o lo que es la esencia de nuestra humanidad. Eso no lo hemos modificado, pero desde un punto de vista conceptual de aprendizaje, evidentemente, las nuevas generaciones, yo no tengo ninguna duda que están al menos tan bien preparadas o mejor preparadas que nuestra generación, que somos más o menos de la quinta. Eres organizador de proyectos culturales. Comprendo que es muy complicado porque yo también lo he hecho. Pero ¿hacemos bien las políticas culturales de este momento? Es una pregunta, yo creo que difícil, porque las políticas culturales, yo trabajo mucho en políticas culturales. Las políticas culturales, digamos, yo creo que en realidad son efectivas a nivel local. Lo más interesante es, para mí, tener a programadores, tener agentes locales que comprendan bien la sociedad en la que están trabajando, las necesidades de esa sociedad, y hagan propuestas que vayan, evidentemente desde lo sociocultural, que es una parte muy importante, hacia la cultura crítica, hacia otras expresiones artísticas que a lo mejor tengan menos implantación. Entonces hay lugares en donde se hace una maravillosa política cultural, bueno, más que política cultural, hay una maravillosa praxis cultural y vida cultural en determinadas ciudades, incluso villas, ayuntamientos, ¿no? Porque hay gente con una visión muy interesante y que ayuda a que eso ocurra. Y luego están las políticas culturales, vamos a decir en mayúsculas, ¿no? Ahí en realidad lo que yo creo que se hace es trazar líneas maestras, orientar presupuestos en función de los intereses de esos grandes gestores o políticos que tienen una visión y en el momento en el que llegan a un cargo procuran hacer efectiva esa visión. Ahí hay todo tipo de casos, pero yo creo que también es muy difícil enjuiciar desde el presente si algo se está haciendo bien o mal, porque los efectos de las políticas culturales nunca son inmediatos. Es muy difícil, hombre, está claro que hay personas que coinciden mucho con tu manera de comprender lo que es la acción de la política cultural y hacia dónde deben ir esas políticas, y otras que no coinciden tanto, con las que difieres, pero eso no quiere decir que ellos estén haciendo mal las cosas. Quiere decir que tú llegas a unas, digamos, ideas de
a lo mejor de promoción de hábitos de consumo cultural, que dices, pues a lo mejor para mí te pongo un ejemplo, interesante trabajar en la promoción de buenos hábitos o nuevos hábitos de consumo cultural, reorientar cómo la gente disfruta de su ocio o procurar que sea pues, un ocio más activo, más participativo, en el que haya pues, una tasa de lectura de otros géneros pues, que vaya subiendo poquito a poco, por ejemplo, que se lea más poesía, que se vea más teatro. Eso es algo que a lo mejor, si me correspondiera trazar líneas políticas culturales, pues procurarías de alguna manera ir introduciendo. ¿Sabemos quiénes somos? Yo creo que no, pero lo importante de la identidad es la pregunta sobre la identidad, la construcción de la identidad. La identidad yo creo que es algo siempre en construcción y ahora más que nunca, porque vivimos en una sociedad, vamos a decir, en contacto. Todo es frontera, todo es de alguna manera límite. Los discursos, por ejemplo, los idiomas, las palabras, las amistades, los amores, a día de hoy están ampliados a una esfera en la que nunca antes se movieron, ¿no? Dos preguntas súper cortas para terminar. Una, ¿cuál es tu palabra favorita? Pues yo creo que amor, quizá amor, por lo que supone. Y otra, has hablado de Galicia, del gallego. Y esta pregunta hay que mirarla metafóricamente, desde un plano absolutamente metafórico, no literal. ¿En qué idioma rezas? ¿En qué idioma rezas? Es una pregunta súper interesante. En realidad, yo creo que llevo muchos años... soy una persona de fe, pero también soy una persona que lleva muchos años en silencio en el plano religioso. Y eso es algo que me debería cuestionar de una manera más activa, porque hasta ahora mismo que me hiciste esta pregunta, no era algo sobre lo que hubiera pensado por lo menos inmediatamente. Pero gracias por la pregunta porque me hará pensar en cuando termine la entrevista pues en este tema. Me mandas la respuesta por WhatsApp. Te la paso por WhatsApp. Encantado y hasta la próxima. Muy bien, Jorge, pues vamos hablando. Dime qué te pasa, dime qué tú sientes. La puta mala ya se te pega en los dientes. No sé si me entiendes o no me comprendes, pero te lo digo que menos fumo verde. Dale Andrés y compárteme el beat, que los detalles escuchen la peña que está aquí. Quiero tocar el cielo sin mi copa para ti. Quiero entrar al infierno si se puede consumir. Bombo clap, dale duro, algo más que me dé duro la piel te vindica. Pa' que la peña escuche la verdad, que esto no es feca, es real. Parecemos pacientes de un manicomio, siempre escuchando la voz del demonio. Lleno de pecado, locura y odio, fumando la mar y presando el choco. Conoce papeles, me pongo todo loco. Con 50 mientras mil siroco. Como falta curiosidad nitroso, mi flow poderoso, todo súper sonoro. Sabe mi loco que tengo razón, pa' partirte el culo también tu renglón. Mamita que habla no era mi intención, provocar los celos ni la situación. Ahora me dice que quiere volver, yo le